Mis queridos amigos y amigas del canal Trading en Español, y Gareda les saludo con muchísimo gusto, muy buenos días. Vamos a llevárnosla con calmita hoy. Dicen que una buena imagen dice más que 1000 palabras, así que voy a tratar de aprovechar eso. Y miren, son las 6:46 de la mañana aquí. Un poco antes de las 7 de la mañana, horario más o menos acostumbrado para los videos en el futuro. Mientras más recuperadito vaya yo de salud, más cercano a las 7 de la mañana de aquí vamos a estar transmitiendo, que son como las 9 de la mañana de Ciudad de México. Miércoles 1 de marzo, mes nuevecito, flamante, para que ustedes vayan llenando sus agendas. De hecho, muchas actividades que ustedes no pudieron cumplir en febrero ya deben de estar perfectamente bien escritas en cada semana y en cada día de marzo, porque si no se les va a ir marzo y tampoco las van a cumplir. Queridos amigos, estoy hablando de todos los temas. Estoy hablando de que tengo que arreglar un contacto eléctrico, tengo que rehabilitar la calefacción, tengo que limpiar los filtros del aire acondicionado, tengo que rehabilitar las... Eso es en general, pero también para el trading, también para leer libros, también para superarse, también para arreglar una relación con un pariente, con alguien muy querido, para ir a pedir perdón, para que te perdonen, para irnos superando, queridos amigos, porque el año se va, el tiempo va pasando y nosotros no vamos cumpliendo con las metas, ¿ok? Nosotros, mi hijo Daniel y yo estamos trabajando muy duro en tema de inteligencias artificiales para el tema del doblaje y de los textos y de las traducciones de idiomas, etcétera, y estamos trabajando duro y las metas están puestas. Y en cuanto al canal, la evolución del mismo, el trabajo en redes sociales, etcétera, las metas están puestas. Y ya nada más es cosa que con el tiempo vayan rindiendo los frutos. Les insto entonces, queridos amigos, a que si todavía no lo han hecho, aprovechen los últimos 10 meses del año para que se les vaya cumpliendo alguna meta importante, subdividiéndola en trocitos que vayan atacando poco a poco durante el año hasta que la tengan conseguida. ¿Listo? Buenos días, vamos a saludar por aquí en el chat, déjenme ver quién anda por aquí. Aquí anda Luis Luna, a quien le mandamos un abrazo, muy buenos días. Déjenme ver si lo podemos poner por acá en la pantallita. Buenos días Luis Luna, llegando y dando like. Sigan el ejemplo de Luis Luna, por favor. Claudio Criollo, siempre fiel, siempre aquí, siempre presente, te mando un abrazo. Henry Gómez, perdón. Wilfredi, Edel Stewart, Ricardo Durán, Gustavo Balcian Giacomo, dando mi like 5, muy buenos días, un abrazo. Nayeli Medina, gracias por estar aquí. A ver si encuentro a Christian Siscon por ahí abajo, porque de él es la miniatura de hoy. Saludos y like, me dice Nash Medina, muchas gracias. María Ortega, Noé Gaxiola, Jairo Roa, Eduardo Charri, que Dios los bendiga a todos, muchísimas gracias, bendiciones para todos y gracias por los buenos deseos y la preocupación. Les mando abrazo fuerte. Cindy García, feliz día, muy buenos días. Vámonos rápidamente, queridos amigos, a comenzar con los gráficos, porque si no el tiempo se va pasando y como dicen en los dichos populares, ni fu ni fa. Y luego el traductor de idiomas que uso para los subtítulos dice, ¿qué? ¿Cómo que ni fu ni fa? Vamos a ponernos aquí porque voy a poner el gráfico de un día. Y en el gráfico diario, queridos amigos, Bitcoin está haciendo lo que se dijo que iba y que tenía que hacer. Les dije ayer que íbamos a estar cambiando de dirección bajista a alcista casi barra por barra de volumen, cosa que está cumpliendo. Tuvo dirección alcista, tuvo dirección bajista, luego cambió alcista, ahora está con dirección bajista y sin embargo el precio no va acompañando a la dirección bajista que marca el MACD o monitor. De todas maneras, queridos amigos, esta bajada hasta la media que yo pensé que le iba a alcanzar a completar, no la está completando y habíamos dicho que la primera entradita la teníamos aquí en la parte baja. Ayer mandé un tweet diciendo, queridos amigos, si no piensan comprar ahí, yo me pregunto dónde piensan comprar. Después, cuando anden $25,000, no me estén preguntando si ya será tiempo de comprar algo. ¿Lo dije o no lo dije ayer en un Twitter? En Twitter.
En un tweet. Bueno, pues ahí está, amigos queridos, ya Bitcoin se está elevando, acaba de abrir velita nueva. Yo no sé la vela nueva. No, tenemos una vela. Estamos en $23,800 y tenemos una vela que está por cerrar y que le quedan 1 hora con 8 minutos. Perdón por la pausa esa que hice, pero es que estaba teniendo un problema aquí mis numeritos en pantalla o yo con mis lentes no lograba captar bien lo que estaba pasando. Y bueno, lo que les quiero decir es que le quedan 1 hora para cerrar esta vela y que es una vela verde que ya se colocó por encima de la media exponencial azul y eso es bueno. Porque a partir de ahí ya no tengo yo dudas de que tiene puntos fuertes para continuar subiendo y que también tiene probabilidad mayor alcista, puesto que el precio está muy arriba del punto de control del perfil de volumen en el tiempo. Amigos queridos, si ustedes se han acostumbrado a analizar y revisar gráficos con 150 velas japonesas en pantalla, como lo hago yo aquí en el canal, pues ustedes tienen que tener ubicado el punto de control en los 16,818 para el gráfico diario y el precio anda muy arriba por allá en los 23,815 y buscando los 24,000. Por lo tanto, hay probabilidad mayor alcista. Aunque el monitor marque dirección bajista, si el precio no acompaña, como el precio va primero y los indicadores van después, o sea, que el indicador más importante que tenemos aquí en pantalla son las velas japonesas, porque significan el intercambio entre compradores y vendedores en momento o tiempo real. Entonces los demás indicadores van recopilando datos estadísticos posteriormente. No tienes por qué hacerle más caso entonces al monitor que lo que le harías de caso a las velas japonesas y a las barras de volumen. Me gusta mucho el volumen, está superando al promedio simple de volumen. Desde la vela de indecisión de ayer, que cerró al final en rojo, con mucha sombra, poca mecha por arriba, un cuerpo ridículamente pequeño pero rojo, tendríamos que hacerle un zoom sumamente importante para que pudieran ustedes ver el tipo de vela que nos cerró la vez anterior. Miren esta velita de aquí, es como una espada del augurio clavada en el suelo, la empuñadura en rojo, el mango de la espada es la mecha y el cuerpo de la espada es la sombra. Y este tipo de velitas que yo les llamo de broma, no crean que así se llaman esas velas, yo le llamo la espada del augurio clavada en el suelo. Porque trato de adecuar todo el lenguaje este de los indicadores y de estas cosas marcianas del trading. Yo trato de adecuarlo y hacerlo coloquial y que nos entendamos de todas maneras y que nos divirtamos de todas maneras. No hay que ser tan serios, queridos amigos. Hay que tomarse la vida un poco con humor. Y esta es una espada del augurio para mí en este canal y punto. Y al que no le guste que la vaya a buscar a otro lado y que se vaya a otro canal. Aquí se llama espada del augurio clavada en el suelo, igual que esta de aquí arriba, miren. ¿Y qué pasó? Que cayó. En este caso, ya estábamos en la parte muy alta del rango y era lógico que podría desprenderse a buscar otro nuevo toque a la media de 55. Pero en este caso es al revés. Tenemos absorciones por debajo y entonces la probabilidad de subir a la parte alta de un rango. Y el rango en esta ocasión hoy se va a quedar hasta ahí nada más y ya no lo vamos a estar moviendo. Claramente se ve que los intentos de Bitcoin a tocar a la media de 55 color naranja, o sea, que la atracción fatal que siente hacia su media naranja, válgase el juego de palabras ahí, no está alcanzando para que el precio con sus velas japonesas alcance a tocar a la media de 55, pero no dejan de ser intentos de toque a la media o aproximaciones a la media para continuar subiendo. Y esta temporada, con cambio de tendencia a alcista en gráfico diario, va a continuar así, con intentos de aproximación a tocar a la media para continuar subiendo. Les dije también cuando hablamos de tendencias en el video, creo que de ayer, les dije claramente que una tendencia en gráfico diario es para 6, 8 y hasta 10 semanas más adelante. Entonces, ¿vamos a continuar subiendo con Bitcoin? Sí. ¿Cuántas semanas? 6, 8 o 10 semanas por delante. ¿Hasta dónde va a llegar? 27 o 28, con muchísima suerte 29 o 30 mil, no creo. Yo desde los 27 y desde antes yo ya voy a estar vendiendo satoshis y para prepararme para la caída posterior, porque en el gráfico de una semana tiene que cumplir con una asomadita por arriba de la media de 55 en esta aproximación seria que hizo. Media exponencial de 55 es color naranja, para asomarse por arriba y luego caer, porque la tendencia semanal sigue siendo bajista. Recordando solamente, queridos amigos, un poquito de lo hablado ayer. Entonces, tenemos buen volumen, probabilidad mayor alcista, puntos fuertes para continuar subiendo.
y pues Bitcoin va a subir. Lo que pasa es que ahorita es prácticamente imposible que ustedes me lo crean, como les parecía más imposible hace 3 o 4 días atrás cuando estábamos en ese rectangulate verde, donde yo les digo claramente que ya hay que comprar. Cuando está arriba me están preguntando que si ya pueden comprar. Arriba no me pregunten que si se va a comprar. Arriba pregúntenme que si se va a vender. Y ya. Abajo es para comprar, arriba es para vender. Entonces en gráfico diario la proyección es la misma, nos quedamos igual que ayer. Tenemos todavía 24 horas para que siga subiendo rumbo a $24,200 y después tendrá que continuar rumbo a 25,500. Lo que pasa que no sabemos cuántas paradas va a ir haciendo en el camino. Yo tengo marcado un primer punto de resistencia probable en los 24,000 aproximadamente, 23,880. Y una vez que atraviese esta línea punteada roja que les tengo pintada aquí, las siguientes son los 25,560 aproximadamente. Entonces, ¿Bitcoin alcista en gráfico diario? Sí. ¿En tendencia? Sí. Y en aproximaciones a la media para continuar subiendo, sí. Le parezca a quien le parezca y me lo crea quien me lo quiera creer. Y quien me quiera agarrar de contraindicador, pues adelante, pónganle un short ahí a Bitcoin y a darle, que es mole de olla, como se dice en algunos países de Latinoamérica, pero en mi país, por supuesto que sí. A darle, que es mole de olla. Yo no le estoy cazando a Bitcoin ningún short. Yo, mientras haya tendencia alcista en Bitcoin, yo no le meto ningún short. Yo me estoy yendo para arriba con él, comprando y vendiendo en spot sin apalancamiento. Y para apalancarme, me estoy apalancando en otras monedas. Y punto. Estoy operando a Gala, estoy operando a Phantom, estoy operando a Ripple y estoy operando a Rose y a Rune y a Doge y alguna otra por allí y por allá. ¿Listo? No hay más que decir del gráfico diario. ¿Qué duda puede caber aquí? Si les estoy diciendo que hay tendencia, que hay puntos fuertes para continuar subiendo, que hay probabilidad mayor alcista y que hay volumen. Nada más paciencia, queridos amigos. Lo que pasa que en un gráfico diario que va para 7 o 10 días en proyección por delante, no vayan a estar ustedes pensando que esto tiene que ocurrir mañana. No porque Bitcoin no lo pueda hacer. Por supuesto que lo puede hacer. Bitcoin es capaz de subir $8,000 en un solo día. Por supuesto que puede llegar a 30,000 mañana si se le da la gana. Pero para eso se necesita que tengamos de cómplices a las ballenas. Y no sabemos los misteriosos planes de las ballenas. Ni lo sabremos nunca. Por eso el volumen es impredecible. Aparece cuando se le da la gana. Bien, vámonos entonces al gráfico de 4 horas y hablemos un poco de lo que Bitcoin puede hacer en una temporalidad más corta para buscar algún tipo de beneficio 48 horas más adelante. ¿Ok? Ahí está su intro y vámonos para este lado. Bitcoin en gráfico de 4 horas tiene dirección bajista y pendiente negativa en una especie de cae porque cae por indicadores. Por supuesto cae porque cae entre comillas, ¿verdad? Porque eso de que dos indicadores te digan que debería caer a fuerzas, no significa que el precio va a ir y va a obedecer a los indicadores. Vuelvo a recordar que los indicadores van después, primero va el precio. ¿Y qué está haciendo el precio? Se elevó por arriba de las dos medias exponenciales. Ojalá hubiera subido suficiente para hacernos un cruce. Yo les decía ayer que probablemente nos iba a hacer un cruce de medias exponenciales. No lo ha conseguido, pero la media azul cada vez se estrecha más contra la media naranja de 55 periodos. El precio que estaba comprimido en medio ya no lo está y ahora está por arriba de ambas medias, logrando así puntos fuertes para continuar subiendo. Y como allá anda flotando muy arriba de los 21,676, que es donde está el punto de control o POC o POC del BRBP o perfil de volumen en el tiempo, pues entonces tenemos probabilidad mayor alcista, puntos fuertes para continuar subiendo, buen volumen que hasta la última barra de volumen traspasó por completo al promedio simple de volumen de 55 periodos, color azul que voy señalando con mi cursor en este momento, por si ustedes quieren ponerle al volumen. La configuración correcta que yo tengo aquí en pantalla son 55 periodos. Significa que para poder pintar un puntito más de la nariz de esta línea azul media simple, se necesita promediar 55 velas para atrás y marcar el siguiente puntito. ¿Ok? Entonces, amigos queridos, hay puntos fuertes para continuar subiendo, hay probabilidad mayor alcista, hay volumen y
Bitcoin tiene todo para continuar a la parte alta del rango. Y esta es la razón por la cual aquí hay una flechita verde que dice que es continuación alcista. Este caminito verde que tengo pintado aquí es el mismo que he pintado hace 2 días atrás. Solo que este nodo andaba primero aquí, luego se pasó aquí y ahorita está aquí. Y esta subida la vamos a elevar al último piquito y vamos haciéndole algún ajuste a nuestra proyección, pero la proyección es absolutamente alcista. A mí me gustaría que hubiera un poco más de volumen. Y estas velitas que están viendo de indecisión aquí arriba en este rectangulete verde que ahorita voy a pasar yo a rojo y contorneadito en rojo porque significa que hay gente que va a estar tomando ganancias en esa zona de ahí. Para los que se montaron desde aquí abajo, no es descabellado que anden tomando ganancias ahí. Lo que pasa que habría que haberse conformado con una ganancia entre el 3 y el 3,5%. Pero bueno, ¿qué banco te paga a ti por una inversión que hiciste hace 2 o 3 días atrás? ¿Qué banco te paga a ti el 3 o el 4% por esperarte 2 o 3 días con el capital ahí retenido? Pues ninguno. No hay instrumentos de inversión como esto. Entonces, si yo compré hace días atrás en esa parte baja del rectángulo verde oscuro o box que les tengo pintado ahí abajo, pues por supuesto que yo ya puedo empezar a vender ahí donde va. Lo que pasa es que yo no voy a vender hasta que esté por arriba de 24,000. Y en esta mecha que ven aquí de la vela inmediatamente anterior, alcanzó a tocar los $24,000. Por arriba de 24,000, 24,200, 24,300, por ahí yo estoy colocando las primeras órdenes de venta de satoshis en spot sin apalancamiento. Mientras tanto, para divertirme y sacar el sustento diario y hacer scalping de migajas, yo estoy haciendo el scalping de migajas con mi comunidad VIP. Yo lo estoy haciendo en BingX y en BitGet y lo estoy haciendo en otras monedas, no en Bitcoin. Porque las otras monedas con menos inversión te rinden más, puesto que valen menos y tu dinero como que te rinde más. Y además son capaces de subir más porcentaje que Bitcoin cuando todo va subiendo y son capaces de caer más porcentaje que Bitcoin cuando todo va cayendo. Entonces yo estudio a Bitcoin para ir a operar a otras con apalancamiento. ¿Ok? Pero a Bitcoin lo opero comprándolo y vendiéndolo continuamente en spot. Y spot se le llama cuando no te apalancas. ¿Ok? Comprando verdaderas monedas con verdadero dinero. ¿Listo? Entonces, para el gráfico de 4 horas, Bitcoin se queda alcista para las siguientes 48 horas. A partir de ahorita que estamos hablando, denle 48 horas para que alcance los $25,000. Ahora bien, nos hace falta más volumen. Y ese no se puede saber cuándo va a aparecer. ¿Listo? Listo. Les voy a decir algo. Estamos arrancando mes. Y arrancando mes, yo les diría que les conviene muchísimo suscribirse a mi grupo VIP. Estoy preparando varias cosas interesantes. Y una de las cosas, ahorita les hago más promoción de esto. Déjenme pasarme para este lado porque esto quiero que sea serio. Así que nos vamos a mirar a los ojitos aquí. Ustedes saben que yo muestro operaciones en vivo en YouTube. Y saben que opero en vivo con la comunidad VIP casi todos los días, de lunes a sábado, cuando estoy sano. Y casi siempre estoy sano. Esta fue una racha rara en mí. Porque me cuido y entonces rara vez yo me enfermo. Pero bueno, en esta ocasión me tocó bailar con la más fea y pues ahí estuve enfermo unos días. Entonces yo opero de lunes a sábado, 3 o 4 veces a la semana en vivo con la comunidad VIP. El grupo VIP vale $35, estamos a principio de mes y va de principio de mes a fin de mes. Desde el día 25 de febrero yo estuve regalando a los últimos días del mes y ustedes estaban pagando realmente marzo. Bien. Lo que va a pasar es que se vienen sorpresas ahí en el grupo VIP y yo les invito a que se suscriban y se suscriban ya. Estoy programando un evento muy interesante solo para mi canal y solo hecho por mí mismo, planeado por mi mente maquiavélica. Y es un evento donde voy a hacer un maratón de unas 5 a 6 horas de trabajo, haciendo trading, llueva, truene o relampaguee. De tal manera que vamos a comenzar un cierto día a una cierta hora y voy a estar en vivo. Voy a buscar una plataforma que no me vaya a cortar a mí la transmisión. Yo creo que Telegram está bien, aunque por momentos se nos va un poco la transmisión, pero luego regresa. Y creo que voy a hacer un maratón de trading. Para hacer ese maratón de trading y estar ahí, todos van a estar invitados. Va a estar invitado YouTube gratuitamente. Todo YouTube, el que quiera estar conmigo va a estar ahí. Lo vamos a promover ahí.
Va a estar invitado, por supuesto, el grupo gratuito de Telegram, va a estar invitado el grupo de paga y el grupo de señales. Todo el mundo va a estar invitado ahí para verme operar en vivo, los que tengan tiempo y los que se puedan quedar conmigo. Unos vendrán, verán un ratito, se irán y después volverán y verán otro ratito. No sé cuántas horas va a durar, yo creo que hasta que yo me agote, me canse y diga ya es hora de parar y voy a hacer un maratón. Vamos a estar operando en vivo de tal manera que muchos de ustedes van a poder estar copiando si quieren o emulando alguna de mis posiciones. No hay obligación de nada, solamente que recomendaría yo que tuvieran su cuenta abierta bajo mi link de referidos de BitGet, porque este maratón lo vamos a hacer en BitGet. BitGet nos preparó una promoción muy buena que está vigente a partir de mañana jueves, donde nos va a dar unos bonos sumamente interesantes. Y déjenme ver si se los puedo mostrar por aquí. Estos bonos son para la gente que fondee, déjenme pasarme de este lado, la gente que fondee cuentas nuevas, déjenme ver dónde me lo encuentro por aquí. Se los voy a poner en pantalla en este momento. No sé cómo. Bueno, a ver si lo pueden leer aquí, después se los preparamos bien. Nayeli Medina me está preparando un cartoncito muy bonito que dice todas las condiciones. Pero yo con muchísimo gusto se los voy leyendo de una vez aquí. Hay una promoción exclusiva para la comunidad de Trading y Gareda de $600 en bonos. Fecha de inicio 2 de marzo, fecha de finalización 8 de marzo. O sea que comienza mañana. ¿Ok? Gane $10, $20 y hasta $40 en bonos tradeables. Las ganancias que obtengas por esos bonos se pueden retirar. Realice un primer depósito de $200 usando el enlace de referencia de Trading y Gareda y gane 10. Entonces tú metes 200, pero vas a poder operar 210. Realice un primer depósito de $300 y gane 20. Tú depositas 300 y vas a tener 320 disponibles para operar. Realice un primer depósito de 500 y gane un bono de trading de 40 y vas a tener 540. Bien, yo estoy invitando a la gente a que meta desde $200 hasta 600 o más, porque vamos a estar operando y vamos a estar operando en serio en BitGet. Es una plataforma que es muy hábil, que es muy ágil, que es muy práctica, que me encanta y la vamos a estar explotando en ese maratón. Vamos a sacarle jugo. En ese maratón vamos a pasar por momentos de altísima volatilidad del mercado y va a ser padrísimo que me vean operando cuando hay volatilidad. Va a haber momentos en que va a estar todo quieto y los trenes estacionados en una terminal de ferrocarriles. O sea, todo quietecito. Y me van a ver tratando de sacarle alguna migaja de todas maneras, aunque el mercado tenga movimientos de fluctuación demasiados pequeñitos. Vamos a pasar por momentos en que alguna nos salió mal y la tuvimos que perder. Vamos a pasar por momentos en que vamos a cobrar 5 o 6 una tras otra ganando dinero. Y vamos a pasar por momentos en que nos van a poner a perder en una o dos consecutivamente. Y creo yo que esta es una especie de masterclass gigantesca y gratuita y creo que les va a convenir mucho verme operando en vivo. No tengo la fecha de dicho maratón, pero tiene que ser unos 2 o 3 días después de que arranque esta promoción, para que todo el mundo haya fondeado su cuenta y todo el mundo esté listo para operar. ¿Qué caso tiene hacer un maratón donde solamente yo esté operando? Ojalá que los demás me siguieran y estuviéramos operando juntos y vamos a correr esta aventura. Garantía de resultados no hay, pero normalmente yo, cuando opero una hora, hora y media, normalmente saco mis ganancias para el sustento diario. Y cuando opero más tiempo, porque el mercado lo permite, normalmente voy sacando que si... No sé, ya les hablaba yo ayer de que mi récord mayor es de 240 operaciones en un solo día de trabajo y que esa vez gané $1,700. La vez que me ha ido de la cachetada hice 70 operaciones y perdí $750. Pero esto es el extremo y el otro extremo. Entonces yo creo que va a ser súper interesante que me vean operar consecutivamente sin interrumpir la transmisión durante un buen lapso de tiempo. Les estoy invitando entonces a que abran sus cuentas bajo mi link de referido. Y si por alguna razón ustedes tienen cuenta en BitGet y no están bajo mi link de referido, porque ustedes ya habían abierto su cuenta antes, quién sabe bajo qué link de referido, creo que pueden solicitar al equipo técnico de BitGet que les cambie a mi link de referido. Hagan ahí un ticket, soliciten que quieren estar bajo mi link y los espero con muchísimo entusiasmo, mucha alegría. ¿Cómo nos va? Y toda la comunidad va a estar invitada, ¿ok? Les quiero decir también entonces que tenemos el grupo VIP. Inscríbanse al grupo VIP. No es un requisito para estar en el maratón, no es requisito que estén en el grupo VIP.
Lo que sí es requisito es que tengan ustedes una cuenta abierta en BitGet bajo mi link de referido. No sé todavía cómo voy a filtrar a los asistentes, lo más seguro es que no se va a poder. Si quieren ustedes no abrir cuenta, no la abran, yo no les estoy forzando a nada. Solamente quiero decirles que estoy entusiasmado con ese maratón y que vamos a ver de a cómo nos toca con las comadrejas en aquel día. Que ojalá sea un día que haga historia para nosotros aquí en el canal. Tenemos también un grupo de señales para la gente que no tiene tiempo para operar. Y el grupo de señales es este que se llama Señales y Gareda 2.0. Cuesta $50, va de 15 de mes a 15 de mes y llevamos el 80% de señales ganadoras y así va ya 2 meses consecutivos. Por lo tanto, queridos amigos, les invito a que se suscriban aquí y los que no tienen tiempo para operar y solamente quieren que les vayamos diciendo dónde entrar, dónde salir, dónde poner el stop, cuándo tomar ganancia parcial, etcétera, etcétera, este es el grupo para ustedes. Y les quiero decir también por acá y por aquí que tenemos, por ejemplo, este tipo de testimonios que nos llegan frecuentemente. Por ejemplo, Mabel dice, profe, gracias por sus enseñanzas. Usted nos enseña las bases en la práctica, en la teoría. Cuando usted nos comparte cómo va ganando, cómo va perdiendo, cómo va tomando decisiones para revertir alguna pérdida, para tomar ganancias. Gracias, 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 profe. ¿Ven? Y Mabel es del grupo VIP y ahí nos está dando un testimonio de lo bien que le va estando conmigo ahí. The Brother dijo ayer en YouTube, el líder es real, muestra sus operaciones, no como los otros traders. Bueno, ayer le contesté ahí mismo diciéndole, claro que sí, que los demás te van a mostrar, pero solamente cuando ganen. Richard Young, Crypto Radar, dice, buenos días, eres el mejor, me uniré al grupo, mil gracias, saludos desde Cali, Colombia. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que yo no soy muy dado a andarles aquí presumiendo a cada rato las cosas. Pero bueno, ahí tienen ustedes las invitaciones. Preparados, queridos amigos, y váyanse poniendo alertas que mañana arranca el evento de BitGet de los bonos. Así que abrir cuentas en BitGet, bajo mi link de referidos, en todos los videos de YouTube, en la descripción del video donde dice mostrar más, perdón, se despliegan los capítulos del video y luego se despliegan los links para BingX, para BitGet, etcétera, etcétera. Vayan y tómenlo de ahí y los espero con muchísimo gusto para que hagamos ese maratón que tengo planeado hacer. ¡Listo! Vámonos, queridos amigos, entonces a concluir con Bitcoin en gráfico de 4. Y las conclusiones son que a pesar de esta vela roja que a todo el mundo pone nervioso y a mí no, Bitcoin va a continuar subiendo. Le quedan 46 minutos para cerrar. Va a cerrar en rojo tal vez, pero por arriba de las 2 medias. Entonces hay continuación en Bitcoin alcista. Aunque no tengas la dirección alcista del MACD, en cualquier momento va a cambiar de parecer y va a empezar a decir que hay dirección alcista. ¿De qué depende? De que aparezca un par de velitas más en verde aquí arriba. ¿Listo? Ya se pueden ir las personas que vienen solo por la información de Bitcoin. Y no se vayan sin regalarme su like, por favor, que nos ayuda mucho a hacer crecer el canal. 1,000 millones de gracias a todos los que estuvieron aquí. Y ahora nos vamos a quedar aquellos que nos encanta la adrenalina y que nos gusta operar en vivo y que nos gusta ir a buscar alguna moneda que valga muchísimo la pena. Déjenme leerles en el chat porque pues es importante que yo vea si hay algún super chat, si hay alguna cosa. Cindy García, gracias por estar aquí. Rafa Espadas, buenos días. Cristian Siscom, gracias por estar aquí. Déjenme pasarme para acá para irlos poniendo ahí en pantalla. Juan Sebastián, buenos días. Atento con los análisis, que si puedo ver a BNB. Te la voy a apuntar de una vez. Permíteme un segundito que yo tome de aquí una hojita nueva. Venga, BNB. No voy a revisar muchas porque en primer lugar la garganta no me alcanza para muchas. Y segundo lugar porque pues vamos a buscar una que podamos operar y punto. Y pongámonos a operar. ¿Para qué tanta buscadera y buscadera? Mejor vamos a buscar una y nos ponemos a operar y ya. ¿Ok? David, buenas tardes, dice él ha de estar en Europa. Nayeli, buenos días. William, ya di mi like, muchas gracias. Lauro Prado, tenga un excelente y bendecido día, profesor Higareda. Gracias por sus análisis. William Esaú Hernández, recién llegando, bienvenido. Mauricio Alfonso, hola. Me voy más abajo después de saludar a Abdalá Sefair
y a Fragments Gallery. Vámonos hasta abajo. David dice, buenas tardes. ¿Puede ver a PYR? Ojalá valga la pena, si no, ¿para qué me pones a verla? ¿Ok? Francisco Pájaro dice que ya me dio su like. Muchas gracias. Luis Luna, únanse al grupo gratuito de Telegram dando clic en el enlace anclado arriba. Mira, qué bueno que lo recuerda Luis, porque me voy a pasar de nuevo para este lado de aquí para decirles lo siguiente. Miren, amigos queridos, váyanse a la parte alta del chat y háganle clic a un enlace que tengo fijado aquí. Ese que apareció ahí. Esto les va a mandar a este grupo. Y les vamos a dar autorización para que se suscriban ahí. Y aquí está anclada la información para el grupo VIP. Ahí te dice a qué carteras mandar, qué tipos de pagos recibo, tacatán, tacatán, tacatán. Y se acabó. Y caigan al grupo correcto, porque sucede que hay un montón de estafadores todos los días, no solo en YouTube, sino en todas las redes sociales. Poniendo mi foto, fotos de mi familia, nombres de canal o grupo igualitos al mío, un guioncito de diferencia y la gente mandando su dinero. Hace poquito una chica me dijo, le mandé $700. Otra me dijo, le mandé 80,000 pesos mexicanos. Oigan, queridos amigos, ¿cuándo creen que a mí me va a dar el tiempo para andar contactando uno por uno con ustedes? Por supuesto que no. Les contesto ahí en YouTube y sí soy yo el que contesta, no es ningún bot. Porque tengo un compromiso con ustedes de agradecerles el like y el comentario. Pero solo ahí, yo no ando en Twitter metido todo el día. ¿Saben cuántos tweets pongo yo a la semana? 3 o 4. Porque no me da tiempo. Sin embargo, tengo que prestar atención a las redes en general, porque así es como crecen los canales. Y yo estoy un poco estancado, no llego a 43,000 todavía seguidores en YouTube, precisamente porque no sé mover las redes sociales. Pero ya las voy a empezar a mover y bien, ¿ok? Listo. Estoy planeando una cosa muy interesante, vienen muchas sorpresas. Suscríbanse a la comunidad VIP y suscríbanse en general a mi canal, los que no lo hayan hecho, porque se vienen muchas sorpresas. Verán ustedes que vamos a hacer una mecánica interesantísima donde a todo mundo le va a ir súper bien, ¿ok? Vamos a seguirles leyendo por aquí. Tenemos a David, que ya lo habíamos leído. Si es posible, revise usted a Link. Fíjate que a Link la tengo en la mira y por supuesto que te la voy a revisar con muchísimo gusto. Vamos a ver aquí a Diego Odín, que está diciendo que si le reviso a FET, ya no me pidan más, no me va a dar la voz para más. Vamos a quedarnos con esas que ya apunté. Rafa Espadas dice, profe, AJIX de IA. El problema con AJIX, y yo compré algunas, yo le metí $2,000 ahí. El problema con AJIX es que no tenemos mucha información, porque son proyectos de nueva creación. Entonces yo lo estudié, me gustó y compré. Y ahora la voy a vender cuando valga mucho. Pero a veces no hay información suficiente para revisar las que están de reciente creación. ¿Ok? César Monto desde México, un abrazo. Eric García, buenos días, mi estimado. Vamos a revisar alguna. A ver si Luis Luna y Nayeli Medina o alguien me dijeron ya por aquí, tal vez, cuál está volátil. A ver si hay alguna volátil por acá. Miren, este va a ser el cartoncito de la promoción. Promoción exclusiva para la comunidad de Trading y Gareda. Fecha de inicio 2 de marzo, fecha de finalización 8 de marzo. Gane de 10, 20 y hasta $40 en bonos tradeables. Y ahí está toda la información. Esto lo voy a publicar en todas las redes sociales a partir de esta tarde, noche, y arrancamos desde mañana. Y unos 2 o 3 días después de que arranque esto, vamos a hacer el maratón. Yo no sé si el maratón lo voy a hacer el sábado, yo no sé si lo voy a hacer el domingo. A mí me gustaría un día en que todo el mundo tenga tiempo. Y en un horario en que ya estén recuperados los desvelados del viernes o los desvelados del sábado. Porque luego se van de parranda y ya están todos crudos el sábado o el domingo. Y cuando me tienen ahí por las 9 de la mañana del sábado, ni las moscas aparecen por ahí. Entonces tal vez lo hagamos en domingo y tal vez lo hagamos después de las 11 o 12 del día, por ahí, por las 11 de la mañana, tal vez, de mi horario. Se me está antojando las 10:30 de la mañana del día domingo, todavía no lo den por oficial. Y me está diciendo Luis Luna que Phantom está volátil. Por lo tanto, queridos amigos, vamos a revisar a Phantom y dejémonos de andar perdiendo tanto tiempo. Vámonos, Phantom. Vamos a revisarlo primero en gráfico de 4 horas. Que tiene dirección alcista, que tiene pendiente negativa, que hay rebote validado, con poco volumen y hasta la media. ¿En qué movimiento va Phantom? Desde aquí hasta aquí.
¿Operé esta caída de Phantom? Sí que sí. Y la operé ayer y le saqué mucho provecho. También a Ripple a la baja. Y también a Gala a la baja. Y también a Dodge a la baja. Y estuve operando muy a gusto a la baja ayer a las altcoins. A Bitcoin no. A Bitcoin yo nomás lo opero para arriba y en spot. Bien, entonces nos estamos yendo rumbo a la media. Y después tendrá que corregir. Pero yo creo que de aquí a que llegue a la media va a encontrar volumen y que Phantom va a ir a buscar después de aquí hasta el punto de control. Pero eso, en este momento yo no lo puedo afirmar todavía. ¿Ok? Entonces, está alcista en rebote con poco volumen. En gráfico de temporalidad más chica, que es la que nos interesa a los scalpers, yo creo que se puede operar todavía para arriba. Solo veamos que cierre la última vela de 1 hora, a la cual le deben de estar quedando 38 minutos para cerrar, y veamos cómo va a cerrar. Pero lo más seguro es que va a cerrar alcista. Tampoco me gusta mucho el volumen en gráfico de 1 hora. Tenemos dirección, tenemos pendiente positiva y una fuerza de 25.77 para este movimiento alcista que está proyectado en el D4. Aquí lo teníamos alcista hasta la media, así que nos vamos a quedar con este trazo y nos vamos a quedar solamente así para el gráfico de 1 hora. Dirección alcista y fuerza alcista todavía, pero se está dando duro contra una pared en los .4623, que es donde está el punto de control del BRBP. Ahora bien, nadie me puede negar que ya hizo cruce alcista de medias aunque no esté validado, y nadie puede decir que no estamos con las velas encima de las dos medias exponenciales. Entonces tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene todavía probabilidad mayor bajista. Entonces Phantom está un poco traicionero ahorita y podría perder las medias y volver a la parte baja de un rango, porque hasta ahora lo que podemos dibujar es este rango. Fondeadito en verde y contorneado en verde, porque lo más seguro es que va a terminar rompiéndolo por arriba. ¿Qué falta para que Phantom rompa por arriba el rango de 1 hora? Volumen, y no lo tenemos. Volatilidad, y no tenemos mucha. Sin embargo, esta vela va a cerrar tal vez en verde y por arriba de este punto de control importante del perfil de volumen diario, que es este que está aquí. Les estoy hablando, que lo voy a pintar en rojo oscuro para que se vea aquí en la barra del precio, punto 45.80. Y si cierra por arriba de ahí, va a seguir en lateral o romper para arriba. Entonces, o no se opera, porque la gente que entró aquí abajo y me hizo caso y durante la noche cobró todo esto de aquí, la gente ya está tomando ganancias. ¿Cuál es la razón por la cual Phantom no logra romper al punto de control? Porque hay un montón de gente cobrando 8.5 y 9% de ganancias en esa zona de ahí. Porque ellos compraron a Phantom o entraron en long aquí abajo. ¿Ok? Y los podemos culpar por eso, por tomar ganancias. Por supuesto que no. Yo sería el primero que estaría tomando ganancias. De hecho, ayer le puse un grid trading a Phantom y le puse uno a Gala. Y estuve operando ya ahí haciendo en BitGet, haciendo un gridding. Y me gustó. Le saqué casi $40 ahí porque después ya no lo quise dejar. Más bien, lo dejé abierto toda la noche y lo cerré en la mañana. Y me quedé ahí con un dinero, pero a lo mejor debí dejarlo que siguiera corriendo. Lo que pasa que es la segunda vez en mi vida que yo pongo un gridding y todavía no me siento como pececillo en el agua ahí. Entonces, amigos queridos, ese tipo de herramientas las enseño también y las voy a comenzar a enseñar a partir de hoy a la comunidad VIP. Así que váyanse al grupo VIP, que vamos a estar evolucionando continuamente. ¿Estancados? Cero, nunca estancados. Siempre vamos a estar evolucionando e intentando cosas. ¿Listo? Phantom en gráfico de 1 hora está alcista por indicadores. Está alcista porque el precio acompaña a la dirección alcista del MACD. Está en lateral por volumen. Y está en lateral porque la ADX, aunque tiene la pendiente ligeramente positiva, pues realmente está como que intentando lateralizar. Yo le doy 1 hora y media más de plazo para que rompa el punto de control del BRBP o perfil de volumen en el tiempo. Y a partir de ahí tendríamos probabilidad mayor alcista. Por lo tanto, a Phantom, para los scalpers que van a 5 a 7 horas por delante, tenemos más probabilidad para arriba que para abajo. Pero esperemos a que rompa el rango primero. Porque luego me dicen, no, ya dijo Higareda que esto va para arriba. No. Yo te dije que te esperes a que haga esto. Mira, rompe, apoya en las medias para continuar subiendo.
o rompe y apoya en el punto de control. Lo que te estoy pidiendo que hagas ahora es que esperes el rompimiento del punto de control y el apoyo en el punto de control o en las medias. Y entonces es cuando ya estamos seguros que esto va a seguir subiendo. Seguros entre comillas, porque seguridad no hay nada, ¿no? Pero cuando menos más seguros. ¿Cómo se está operando entonces a Phantom? Para arriba, todavía hasta el punto de control. Y luego esperamos que rompa y apoya y seguimos para arriba todavía con Phantom. Yo no sé si estoy operando alguna, déjenme ver si tengo alguna por aquí. Tengo a XRP, la tengo operando para arriba, no me está dando nada todavía. Estoy aquí en el libro de órdenes de Binex, plataforma que me patrocina y que me encanta, porque podemos gestionar por separado toda posición que pongamos. No importa cuántas veces y cuántas pongas. No se te promedian y tú te montas para arriba. Por ejemplo, aquí yo me voy a montar a orden de mercado. Le vamos a poner aquí $600 a 5X y nos vamos a montar para arriba. Le vamos a poner un stop prendiendo este botoncito por ratio. Le vamos a dar aquí 13% y la dejamos correr. Y ya estamos operando una que estamos analizando. Porque si no, nos ponemos a analizar 20 monedas aquí y no operamos ninguna. Y yo en mi canal siempre digo, analizando, diciendo y haciendo, sino para qué tanto análisis. ¿Ok? Bien, ya estamos ahí. Ahora vamos a ver si nos va a dar algo durante el desarrollo de este video. Vamos a terminar entonces con Phantom, que no lo hemos visto en gráfico de 15 minutos. ¿Por qué revisar un gráfico que dentro de una hora se va a caducar? La proyección de 15 minutos se caduca en una hora, o máximo en hora y media. Pero una hora es lo normal. Y uno diría, ¿y para qué pierde tiempo José Luis en revisar un gráfico de 15 minutos? Bueno, lo pierdo porque soy scalper y porque ando buscando monedas que se puedan operar. Y miren lo que hizo Phantom en gráfico de 15. Luego del cruce validado alcista de medias exponenciales, acaba de culminar su primera aproximación seria a la media de 55 y para continuar subiendo. ¿Y en qué parte va? En el para continuar subiendo. Entonces, ¿se opera para arriba? Sí. Y todavía te puedo decir que cuando menos dentro de este ranguete. Así. Pero lo más seguro es que lo va a romper por arriba. Entonces, ¿se opera Phantom para arriba en gráfico de 15? Sí que sí. Y por eso, queridos amigos, yo sin titubear ya tengo puesta una aquí para arriba. Que me vaya a dar dinero o no, eso es otra cosa. Pero yo ya encontré el valor con los análisis que estamos haciendo. Yo ya encontré la herramienta fundamental para operar y hacer trading, que es encontrar el valor y que las emociones sean positivas. Ilusión de ganar y diversión. Con un capital que estás poniendo en riesgo, pero que no te duele mucho. Cuando yo pierdo $74 o $90, yo no hago aspavientos. Y yo no... ¡Ay! No. Cuando yo pierdo una, digo, bueno, pues a recuperar. Y ya. Y entonces tienes la tarea de recuperar esa. ¿Cuándo? Cuando se pueda. Haciendo operaciones pequeñas y vas sumando migajitas. Y mira, ya vas ganando 5.40. ¿Lo están viendo ahí? Ya están ganando 5.40 ahí. No vamos a cantar victoria todavía, vamos a dejarlo correr. Es una vela que le quedan 25 segundos para cerrar. Tal vez la siguiente nos traicione, nos ponga a parir un poco ahí de chayotes. En un caso dado, lo que moveremos un poquito más abajo será el stop. Y listo. Y a correr con ella para arriba. Cuando abra la nueva vela y se decida hacer verde, nos va a empezar a dar ganancias Phantom. Otra opción sería salirnos con $5 ahorita o 6 y volver a entrar cuando convenga entrar. El scalper entra y sale como pececillo, salta de la superficie y cae al agua, salta y cae al agua. Así somos nosotros los scalpers. Ahora un scalper, yo siempre he dicho que gana más que un intradía, porque el scalper casi no pierde tiempo. En una vela de 15 minutos entra y sale a veces 3 veces dentro de la misma velita, a veces. Ojalá que un día de estos se los pueda yo demostrar aquí en vivo y en directo. Vamos a revisar otra y vamos a revisar a BNB que me la pidieron por allí. Entonces me voy a ir aquí al gráfico de XRP, me voy aquí a ponerle 4 horas, voy a limpiar por completo el gráfico y vamos a poner aquí a BNB, que ayer me la pidieron y no me acuerdo si la revisé en BitGet, espero que sí. Ahorita vamos a mostrar esa plataforma que también patrocina mi canal
y con la cual yo también estoy feliz. A mí algunas de ellas me han insinuado, oye, quédate exclusivo. No me voy a quedar exclusivo porque las dos me gustan. Y lo que una no me da, me lo da la otra en cuanto a indicadores y en cuanto a herramientas. ¿Ok? Sobre todo herramientas, ¿no? Una no promedia, la otra sí promedia. Una es súper fácil de esto, la otra es... Me quedo con las dos y punto. Bien, BNB en gráfico de 4 horas está con dirección bajista y pendiente negativa en un supuesto cae porque cae, que sigue siendo esta flecha roja que tenemos aquí. Pero en esta zona alta de este rectangulete verde está encontrando que de ahí ya no cae. Por lo tanto, yo voy a dejar el rango de BNB establecido por la parte baja en $300 con 30 centavos y por arriba le vamos a dejar el punto de control del perfil de volumen. Y nos vamos a quedar así para BNB, para scalping. Oye, pero estás revisando el de 4 y estás hablando de scalping. Bueno, porque vamos a ir a operar en el de 1 hora y en el de 15 minutos. Y este de 4 horas se va a convertir en nuestro gráfico, entre comillas, tendencial, al cual yo realmente llamo gráfico rector. Entonces, amigos queridos, de la parte baja nos vamos siempre alcistas con BNB, cuando menos hasta la media. El problema es que BNB ya completó su toque a la media aquí con ese mechazo. Y en teoría, ahora debería de ir otra vez cayendo. Por lo tanto, vamos a ir simplificando un poquito esto. Por lo tanto, el movimiento actual de BNB no es para arriba, todavía es para abajo. Tiene un volumen que casi toca el promedio simple de volumen y por lo tanto en las siguientes horas debería acabar de cumplir con estos toques a la parte baja antes de rebotar para arriba. ¿Dónde te estoy diciendo que es bueno meterse en BNB para arriba? En este box verde que te estoy dejando aquí que marca 301.84 hasta $300 con 67 centavos. Esa es la zona donde tú te metes para arriba. Entonces se le puede operar ahorita para abajo en scalping de 15 minutos tal vez. En gráfico de 4 tú te esperas pacientemente a que llegue otra vez esa zona y luego te metes para arriba. ¿Ok? Vamos a verlo en gráfico de 1 hora. Y está bajista. Y el movimiento con dirección y con pendiente es bajista a la zona que ya marcamos. ¿Ok? No hay más que agregar. Está más bajista que alcista en este momento. Y en cuanto al de 15 minutos, hay un rebote validado con más o menos buen volumen. Déjenme limpiar este, sí creo que conviene revisarlo a fondo. Tenemos 150 velas japonesas en pantalla. Primer requisito. Tenemos dirección alcista y el precio va acompañando para arriba a pesar de esta vela roja. Tenemos pendiente negativa que con dirección bajista en el MACD, en el ADX, te valida un rebote. Tenemos volumen para seguir para arriba y el movimiento real en 15 minutos es este. Lo que pasa es que no esperen puras velas verdes. Entonces va a comprimir entre las dos medias y luego va a romper para arriba. Y hay mucha posibilidad de que de aquí continúe su marcha alcista. ¿Para llegar a dónde? Cuando menos a esta zona de aquí. Así que pueden ver a BNB pronto en unos $306. Y no crean que para pasado mañana. El gráfico de 15 minutos es para el rato. Entonces, toque a los 303.86 en 1 hora, hora y media más adelante. Romper esa zona, volver a apoyar ahí para continuar subiendo, eso sí lo vas a ir a ver en el gráfico de 1 hora. Y te puede llevar de 5 a 7 horas que llegue a 306. En cambio, para el gráfico de 4 horas, puedes incluso buscar esta meta de aquí. Y esta la vas a buscar para 48 horas más adelante. Entonces, amigos queridos, va la conclusión para BNB, para los que lo quieren agarrar. Después de este movimiento, que fue rompe y apoya en todo lo importante, BNB va a seguir subiendo y va a volver a llegar a esta zona. Y estoy 100% seguro de ello. Pero tu entrada, si no vienes desde aquí abajo y tú no fuiste de los que compró aquí, tu entrada va a ser aquí, por encima de la media y del punto de control. Si no te metiste desde abajo, allá te le vas a ir a meter. ¿Ok? Conclusiones, a BNB se le puede operar para arriba en este momento. Yo diría que sean prudentes y que todavía no operen a BNB. Ni siquiera en gráfico de 15 minutos. Tranquilitos y a esperar. Voy a revisar una más, PIR, que ni la conozco.
Vamos a buscarla aquí en un libro de órdenes que valga muchísimo la pena. No la tenemos en... Sí la tenemos en BitGet, perfecto. Y vamos a ir a colocar una posición en BitGet si es que no tenemos ninguna. Y no tenemos ninguna. Aquí estábamos operando a Ripple anoche. Y ahora yo estoy operando acá a Phantom. Pero se me está antojando que le echemos una miradita, ¿saben a quién? A Gala. Que se pone muy volátil. Miren qué bonito va. Entonces a Gala y en BitGet le vamos a ir a meter aquí 2500 ya apalancado a 5X y nos vamos a meter para arriba. Le confirmamos aquí y observen esto. Yo ya puse la posición y pregúntenme, ¿y tu stop? ¿Y tu target? Pues nada, que lo metes y que esta plataforma es muy práctica. Y arrastro mi stop por debajo de las medias y jalo mi target para arriba donde se me dé la gana. Se vale soñar. ¿Ok? Y ya estás dentro. Le voy a hacer un refresh y al rato les enseño porque además suena una campanita cuando ganas. Y suena una campanita cuando pierdes. Y vienes corriendo a ver si ganaste o perdiste. Ajá. Ahí le tenemos ya puesto su stop. Le voy a poner otra pequeña posición solo para que escuchen la campana. Por diversión, ¿eh? Le voy a poner aquí $500 más a 5X para arriba. Esa es la campanita. Y a mí me encanta. Y en esta plataforma vamos a hacer el maratón de 5 a 6 horas. Yo no sé cuántas horas voy a estar operando. Si aguanto más, aguantaré más. El caso es que vamos a sacar, espero yo, primeramente Dios, una sustancial ganancia en ese día. Bien, vámonos, o si no, pues salimos como tengamos que salir. Recuerden que este negocio es de ganar y perder. Y a veces toca ganar y a veces toca perder. Yo me voy a quedar el tiempo necesario para romper con cualquier ciclo y poder ganar. Eso es lo que yo espero, ¿ok? PIR. En gráfico de 4, por favor. Y ya todas las que voy a revisar, que son 2 más, van a ser en gráfico de 4 horas. Tiene dirección bajista, pendiente negativa, el precio va cayendo, perdió el soporte del punto de control y de las medias. Está metido en un rango y el rango es este. Y va a la parte baja del mismo en este momento. Y su movimiento actual no es alcista, es bajista. Y se queda así. Así que te vas a esperar con calma y por aquí lo vas a agarrar para arriba. Es que soy scalper. Entonces lo estudias en 1 hora y lo estudias en 15 minutos. Y si ves posibilidad de ir a la baja, pues te vas a la baja con él. Es más, mira, una miradita rápida de águila. Te estoy hablando de entradas en 3.7 y 3.66. Para que, si tienes la paciencia y lo logras agarrar ahí, le ganes desde un 5 punto y pico hasta un 13%. ¿Listo? Listo. Déjenme hacerle aquí un refresh otra vez porque no sé qué cliqué. No sé dónde hice clic que se me borraron mis indicadores. Este es Bitcoin, que debe andar por aquí arriba. Y aquí estábamos revisando ahorita a PIR. Vamos a revisar a Link y ya nos vamos. Les voy a recordar una vez más, nada más, les voy a recordar una vez más cómo le van a hacer para ir al grupo VIP correcto, ¿ok? Váyanse a la parte alta del chat, hasta arribototota. Háganle clic a este link, a este. Y esto les va a llevar a este grupo. Y aquí, debajo del título del grupo, cómo pertenecer al grupo VIP. Estos son mis grupos oficiales. Entonces tenemos grupo de VIP donde enseño y acompaño y me ven operando en vivo. Y tenemos grupo de señales para quienes casi no tienen tiempo y nada más quieren ir obedeciendo ahí la gestión de los riesgos y del capital. ¿Listo? Listo. Revisemos entonces una más y se llama Link. Y ya la tenemos cargada aquí. Link en gráfico de 4 horas está tratando de romper a la media y les voy a decir algo. Cuando la rompa y se coloque encima, a partir de ahí nos vamos con Link para arriba. Antes, no. A menos que ustedes ya vengan dentro. Dirección alcista, pendiente negativa, rebote validado hasta la media, porque no hay volumen.
hasta la media porque no hay volumen. Si hubiera más volumen, yo les diría que este rompe y apoya es casi seguro. Ahorita hay mucho riesgo de que desde la media se precipite de nuevo a la parte baja de este rango. Así que operar con prudencia. Yo entro en link solo si se pone por encima de las dos medias. Ahí me meto para arriba. De otra manera, me espero pacientemente a que vuelva a tocar esta zona de aquí y aquí. Estaría la entrada. O sea que ustedes ya vienen montados en link. Ayer creo que lo revisamos. No lo recuerdo. Y tiene para dar mucho. Miren que si link nos sale bien, y créanme que muchas veces todo esto sale muy bien. Si link sale bien, le podemos ganar desde un 11 hasta un 14% para las siguientes 48 horas. Solo esperen a que culmine por arriba de las medias y ahí nos montamos para arriba. Voy a revisar a FED, que también me gusta, que también la opero. Y vamos a ver cómo pinta FED aquí. La voy a revisar en el libro de órdenes de BingX. Y vamos a revisar cómo va nuestra posición en BingX. Tenemos poco volumen, eso es lo primero que salta a la vista. Y estamos llegando a una parte alta. Yo antes les decía y se lo sigo repitiendo. Ahí donde va yo ya no me meto ni loco, porque ya está para un retroceso a la media azul antes de continuar subiendo. Tiene poco volumen, va a lateralizar, está llegando a la parte alta del rango. ¿De cuál rango? De este que te voy a dibujar aquí. Ahora se va a saber si lo va a romper por arriba o no. Mientras tanto, tiene dirección alcista y el precio acompaña y tiene fuerza de 28.47 para continuar subiendo. Pero le falta volumen. Entonces se viene una corrección. Y el trazo entonces se va a quedar de la siguiente manera. Arranca desde aquí, se eleva hasta aquí, retrocede a la media azul antes de continuar subiendo. Y para arriba, denle lo que quieran. Tal vez, inclusive, hasta estas velitas de aquí. ¿Ok? Entonces, pues ya saben, ¿no? Me gusta FED y me gusta bastante. ¿Ok? Vamos a ver si le ponemos una FED por aquí. ¿Cómo vamos? Miren qué bonito que vamos a cobrar 24.27 aquí. Ahí está. Para el sustento diario, queridos amigos, no es para enriquecerse, no es para impresionarlos. Ay, es que porque cobra 24 se pone muy jacarandoso. 24 ahorita, 18 al rato, 12 más tarde, 48, 80, 70, 75 durante el día y termino sacándome $450 a veces o $1,700 o $250 al día. Yo vivo de esto, queridos amigos, y por eso me ven aquí con tanta soltura que se me da la gana. Phantom, no, aunque ya me dio dinero, ahorita me está interesando la que se llamó FED. A ver, aquí está, miren, lista para nosotros. Oye, pero ahí donde va arriba te le irás a meter. Amigos queridos, en gráfico de 15 se vale todo. Le voy a meter aquí $600 a 5X para arriba. Perdónenme. Y más vale operar que andar revisando miles de cosas. Le mandamos abrazo y ponemos en pantalla a Nayeli Menida, dice que ya van 58 minutos. Le mandamos abrazo y saludos a Enrique Salgado, que si reviso a Ada, ya no. Joseph Mallea, BCH, ya no da tiempo. Noé García, ya se me acabó la voz. GFI, había puras peticiones. Ustedes siguen insistiendo en que yo revise un montón de porquerías y no operan nada. Si ya encontramos cuál es operar, ¿qué tanta revisadera? Podríamos llegar a mirar máximos diarios en BNB por la subida de BTC casi a los 25K. Pues ya sabes a dónde va a llegar BNB. Si sabes que es correlacionada con Bitcoin. En gráfico diario, lástima que ya la quité de pantalla. Ahí tengo un indicador que voy a regalar a mi comunidad que se suscriba al VIP y a los que se suscriban en general al maratón y a los que hagan mi referencia y hagan cuenta en BitGet, les voy a regalar un indicador que es prácticamente infalible. Ya lo estoy probando, ya tengo días probándolo y me está gustando y bien, ¿ok? Phantom, en gráfico de 4 horas, no. Vamos a ver a BNB. Que ya la vimos, pero la vamos a poner en... ¿Dónde está BNB? Miren, la voy a poner en su casa materna, en Binance.
Mi link de referido de Binance también lo tenemos ahí en los videos, ¿eh? No me da nada, pero bueno, ahí lo tengo yo. En gráfico diario, ¿eh? Los máximos, pues ya sabes que puede llegar a 335. Cuando Bitcoin ande en $25,000, BNB por lo menos tendrá que andar en 333. Pero probablemente ande en $350. Ya, se acabó. Muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí en esta transmisión. Les agradezco muchísimo por unos cuantos likes bonitos y flamantes que me regalaron. Déjenme echar aquí en la intimidad de mi soledad 230 likes. Parece que ustedes no son capaces por sí mismos de pasar de 230 likes. Mal agradecidos e ingratos. Los que no me lo dieron. Los que sí me lo dieron, 1,000,000,000 de gracias. Nos vemos el día de mañana primero. Estoy desde las 5:30 de la mañana despierto para poder cumplir con ustedes temprano. Y 230 likes. ¡Bú! Por los que no me lo dieron, aplauso grande y gratitud eterna para los que sí me lo regalaron. ¿De qué carambas me sirve tu like al final del video? Dime tú, ¿para qué te lo reservas? Es que te tienes un grano en el codo con los likes, qué bárbaro. Bueno, nos vemos el día de mañana. Abrazos, son bromas, queridos amigos. Ya saben que sí soy yo delatoso. Nos vemos el día de mañana. Primeramente Dios, bendiciones, muchos satoshis, muchos dólares para todos, pero sobre de todas las cosas, muchísima salud. Solamente quería yo ver por aquí, antes de despedirme 100%, qué está pasando. Miren, ya vamos ganando 11.27 aquí. Y en Gala no estamos ganando todavía. Parece que está saliendo el tiro por la culata y que se está yendo para abajo. Pero entonces yo lo que hago es meterle otra vez aquí $2,000 para arriba. Y refuerzo con una posición secundaria. El stop se queda donde mismo, el target se queda igual, la posición es la misma, pero le metí más margen y punto. Y acá ya vamos a cobrar aquí $20 en vivo. Bueno, 18 en vivo y en directo. Y a todo color. ¿En quién? En FET, que la acabamos de estudiar, la acabamos de operar y le acabamos de ganar. Analizando, diciendo y haciendo. Y sacando para el pipirín. ¿Ok? Listo. Hasta mañana, queridos amigos. Satoshis, muchos dólares. Pero sobre todo mucha salud. Porque ya vieron, ¿para qué sirve el dinero sin la salud? ¿De qué me sirve? ¿De qué sirve la riqueza y la fortuna sin salud? De absolutamente nada. Nos vemos. Hasta mañana.